Hola, soy Daniel Legaspi, soy socio en Santa Marina Esteta. Bueno, en palabras comunes, un activo intangible es justo esta creación o constitución de un derecho sobre una invención o sobre el posicionamiento de una idea. Y esto es importante porque la mayoría de las empresas, cuando inician, no pueden contar con un acceso a infraestructura. Cuentan con ideas implementadas. Y estas ideas implementadas, si empiezas a conocer cuáles son las figuras contempladas en nuestra ley, pues puedes explotarlas de mejor manera de entrada para que tengas una exclusividad sobre ese uso, que tengas un activo ya, que tenga un valor la empresa, pero al mismo tiempo que puedas, conforme pase el tiempo, pues ir con alguna institución bancaria, algún inversionista a darlas en garantía y eso te genera una inversión, un crédito con una mejor tasa de interés y bueno, al final representa un avance económico o competitivo en cualquier tipo de pyme. Mira, en mi experiencia me ha tocado que justo conforme pasan los años, la pyme deja de ser pyme. Entonces, el no haber constituido desde un inicio o desde los inicios toda una gama de catálogos de tus activos intangibles puede llevar de entrada a un secuestro marcario, como es el front, ¿no? El que tengas que defender legítimamente un uso de una marca que llevas años usándola en el mercado. Por un lado, en el caso de la marca, si alguien se aprovecha de esta falta de registro, pues va a tener él un registro y un derecho ante la autoridad y tú vas a tener que defender este uso legítimo previo a su registro frente a la autoridad. ¿Cuál es la consecuencia de no defenderlo de manera correcta? Porque también tenemos casos de esos, que hoy en día nuestra legislación establece una multa alrededor de 27, 28 millones de pesos por violar una marca. Entonces, si hay alguien que se aprovechó de esto y tú no lo registraste, pues te vas a meter en un litigio innecesario. Por otro lado, cuando desarrollas productos, puedes llegar a tener patentes, modelos de utilidad o diseños industriales. Estos tres figuras, si no las registraste desde el inicio, tú mismo vas a generar que lo que le llamamos la novedad del producto se pierda, la característica novedosa se pierda. Hay un dato muy curioso que siempre me gusta dar. Desde la época de los 70s, 80s, la mayoría de las empresas tenían más o menos en su panza de activos tanto tangibles como intangibles, pues un porcentaje de 80% tangibles y 20% intangibles. Hoy, desde hace más o menos 10 años, 15 años, la tendencia ha cambiado. La mayoría de las empresas tienen más o menos 80% de activos intangibles constituidos y solamente 20% de fierros. ¿Qué significa? Que la tendencia es que la gente empiece a considerar de mejor manera los activos por las facilidades que puede dar. Y porque al final, pues el tener una evaluación correcta también te da una idea de más o menos qué tan fuerte puede ser en el mercado. El primer error que se comete es la falta de registro o el proceso de registro sin una búsqueda previa, sin haber determinado si la marca tiene posibilidades de registro o no. Porque también hay veces que van directamente con las agencias de creaciones de marca y crean la marca de acuerdo a la identidad, la misión, el valor de lo que la pyme va a ser, pero no hacen la búsqueda. O la creación del nombre es un nombre muy abstracto. Ejemplo, ¿no? En servicios financieros, oye, quiero dar un servicio financiero, ¿por qué no le ponemos banco? La tendencia luego también de las agencias o del marketing es ser muy simplistas, pero tampoco caer en la generalidad, en los términos genéricos. Entonces el caer en los términos genéricos es un error muy garrafal porque entonces carece tu marca de distintividad y consecuentemente no la vas a poder registrar. El segundo error también es el mal análisis de los recursos económicos con los que cuenta la pyme para la inversión en los activos intangibles. Así como hay doctores especialistas, habemos abogados especialistas en la materia. La recomendación que yo doy es ir con el especialista, sobre todo en esas etapas, porque el especialista te va a poder guiar de manera correcta y de manera eficiente
Cada peso que se gasta en una pyme, no dudo que también cueste lo mismo en una empresa grande, pero el impacto de ese peso es mayor en la pyme. Entonces, en este sentido, hay que ser más conscientes de la inversión y el uso de los recursos económicos, yendo con los especialistas. Pero no nada más es el descuido de la marca. La autoridad normalmente tarda 6 meses en resolver un trámite. Entonces hay que ser conscientes y lo mejor que se pueda para prevenir esa situación de tiempo. La propiedad intelectual está en todas las etapas. Pesa más en la etapa inicial, pero también llamémosle que pesa más en la etapa inicial de cualquier proyecto dentro de un negocio grande, ¿no? Justo todas estas empresas o todos estos negocios que no estaban transformándose digitalmente y que ahora los lleva a la transformación digital, tienen que incursionar en la nueva protección de propiedad intelectual, ¿no? Pero por otro lado también tenemos los derechos de autor. A diferencia de las marcas, el derecho de autor no se constituye al momento que vas con la autoridad, sino al momento en que bajas la idea a un medio. Entonces, siempre tienes que tener la consideración de que la propiedad intelectual es parte de tu día. Todos al momento de despertarnos y hasta dormir tenemos involucramiento con propiedad intelectual. Alguna que ya de alguna forma está protegida y otra que ya terminó su protección, la temporalidad. Pero siempre tenemos esa necesidad y esa, sobre todo si eres una pyme, de estar buscando cómo hacerte más activos. Yo te diría que de entrada, si sabes que al momento que puedas salir a mercado con un producto pierdes la posibilidad de protección, hacer una balanza de consecuencias y pros o cons y de ahí determinar si te interesa realmente protegerla por el costo que puede llegar a tener una patente. Pero de entrada lo que sí es el consumidor no te va a pelar si no tienes una marca registrada. La marca registrada conlleva a que tenga el consumidor una certeza de que vas a poder darle el producto o el servicio de manera constante. Le puedes meter todos los diseños, pero ya no tienes que invertir tanto en tema de protección. Entonces, al final es parte de esto. El no porque no te dediques a la propiedad intelectual o seas abogado, no te exime de que no debas de conocer. Hay mucha información que tenemos hoy en día en la red que nos permite conocer estas figuras. Entonces, no porque no la busques, significa que no le debes darle importancia. Creo que este tipo de contenidos que hace Bambajío, por ejemplo, para apoyar a las pymes, es muy importante, es leer este tipo de contenidos o escucharlos o verlos, para que de ahí tomen una lista de cosas, de prioridades, ¿no? Lo que trae la digitalización de servicios es la ampliación de más consumidores, ¿no? Llegar más rápido a los consumidores, pero no necesariamente hablamos de consumidores locales. En el tema de los e-commerce, además de cumplir con ciertas disposiciones de los términos y condiciones y las normas que hay para tema de cumplimiento de venta de productos en línea, necesitas considerar que ya la globalización ya vino a traer que tu marca se va a ver no nada más en México, sino en otras partes. ¿Qué significa esto? Que la marca se rige bajo una cuestión que se llama principio de territorialidad. ¿Qué significa esto? Que la marca es solamente válida en el país donde se registra. Entonces, si ya traes un e-commerce y empiezas con otros, o sea, con tu e-commerce, ya sea que es una plataforma, te diría, pues hay que registrar la marca y probablemente alguna imagen comercial o algunos elementos característicos en todos esos países donde vas a tener intervención. Pero si vas a utilizar plataformas ya previamente creadas y vas a expandir tu negocio y que te compran en otros países, hay que registrar tu marca en esos otros países, ¿no? Entonces, al final, la expansión que trae el e-commerce conlleva que entonces tengas que estar invirtiendo en otros países. Y ahí es donde se complica también la situación. La mayoría de las personas se les complica porque no encuentran con quién ir. La mayoría de las veces un especialista en la materia tiene contactos, tiene corresponsales en los otros países para que no de manera directa, pero sí indirecta, te ayuden a presentar las solicitudes y a coordinar. Porque si no lo haces de esa manera, te puedes no meter en problemas, pero sí puedes gastar más de lo que tendrías que haber gastado. Mira, yo creo que al final, en el caso particular del uso de la herramienta de inteligencia artificial para la creación de marcas, es algo muy positivo. Sin descuidar que al final es una herramienta. No porque la inteligencia artificial te lo cree, significa que está libre de problemas. Al contrario, es como una herramienta adicional más, como un proveedor más,
Y lo único que sí es, dependiendo el tipo de marca que crees, pues habrá que ver qué herramienta de inteligencia artificial te conviene más. Por otro lado, si no conocemos una herramienta que me ayude a determinar las fiabilidades de registro, pues acercarte al abogado especialista y explicar también, oye, soy una empresa pyme, apenas estoy iniciando, hay muchos programas que damos para pymes a costos preferenciales, no nos subimos como tal en el barco accionario, no les pedimos acciones, cosa que hay que cuidar también mucho eso de nunca pagar con acciones de la empresa para que te creen el logo o lo que sea, sino simplemente es adaptarse al presupuesto y poco a poco estar en comunicación directa con el abogado. Y lo primero que te diría es usar la tecnología en tu favor, hace que sea más barato y que puedas expandirte mucho más rápido a otros sectores.